En este 2021, que estamos viviendo un tiempo sin precedentes, yo creo que hoy la iglesia tiene que levantarse con una fuerza aún mayor que la iglesia primitiva. Y esa fuerza y ese poder es el Espíritu de Dios. No más una iglesia temerosa, no más una iglesia agachada, no más una iglesia. Ya tuviste un año de palabra u 11 meses, no sé cuánto han sido que hemos estado fuera del auditorio, fuera de las iglesias, que has estado conectándote a través de las reuniones. Y yo veo la lista de reuniones y yo digo, es que Dios nos ha hablado de todo. Y si bien podría repetirlos, Dios nos podría seguir alimentando con la misma palabra, pero yo creo que el Espíritu de Dios tiene una misión importante para cada uno de nosotros, para trastornar esta tierra. No podemos ser los mismos ahí sentados esperando ahí qué palabra me van a dar. ¿Será que hoy me van a dar palabra de ánimo? Yo sé que todos tenemos situaciones complicadas que podemos estar viviendo, pero déjame decirte que podrá ser más complicado el no cumplir tu propósito. El Espíritu de Dios quiere hoy levantarte de tu letargo para que despiertes y hoy seas la iglesia de Jesucristo que Él quiere usar para este tiempo. Decían en la mañana, para este tiempo nacimos, y yo me emocionaba ahí en mi madriguera. Sí, para este tiempo nací. Para este tiempo nacimos. Luis, para este tiempo naciste. Isaac, para este tiempo naciste. Así que igual todos, no quiero dejar a nadie afuera. Tú que me estás viendo, para este tiempo naciste. Esta conferencia se llama Sed llenos del Espíritu Santo, y la comienzo leyendo Efesios 5. Vamos a Efesios 5, en el capítulo 5, verso 15. Vamos a leer del 15 al 18. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Di en tu casa: no como necios, sino como sabios. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El verso 17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y el verso 18 es clave para este día. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. Traigo aquí una versión que olvidé anotar, no sé cuál sea, y si quieres buscarla y me ayudas ahí diciéndome. Dice: no se emborrachen con vino, el verso 18, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Yo leía esta palabra y yo decía, me he preguntado mucho, ¿por qué la similitud de no te embriagues con vino, sino sé lleno del Espíritu Santo? Y tomé de experiencia propia. No te voy a dar detalles para que no hagas escarnio mío de mi época de universidad, pero conozco los efectos del vino y eres controlado por el alcohol. Así que dicen: no te embriagues con vino, porque eso te arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo en su llenura también controla tu vida, también controla tus actos. Él controla por completo lo que haces, lo que dices. Mientras vivas en comunión con el Espíritu Santo, podrás pararte donde sea y hablar palabra de Dios, porque Él la pone en quien quiere y Él usa a quien quiere. El que es lleno del Espíritu Santo no tiene más control de sí mismo. Él podría hacer hablar a un tartamudo. Él podría hacer hablar a una burra, como lo hizo con Balaam. Él podría usar a alguien del vulgo. Él puede y quiere usarte. Pero la iglesia necesita entender que debemos ser llenos día tras día del Espíritu Santo. Día tras día seamos llenos del Espíritu Santo.
y que nuestra vida sea controlada por esos efectos de vivir bajo el poder de Dios. ¿Puedes entender el poder de eso? ¿Puedes entender la profundidad? Vivir bajo la llenura y bajo el control del poder de Dios. El Dios que todo lo puede. Solo así podremos seguir a Jesús sin titubear. Solo así, llenos del Espíritu Santo. El Señor ha sido insistente en este tiempo que tengamos una vida apartada para Él. Si bien Él ha dado palabra de ánimo, palabra de sanidad, Él nos ha hecho vivir una temporada de milagros espectacular. A las 6 de la mañana tú puedes ver uno y otro y otro y otro milagro, y cómo Dios está usando a una pareja de jóvenes. ¿Cómo los está usando? Porque esa llenura está controlándolos, la llenura del Espíritu Santo, para hacer diferencia en las naciones. Entonces vemos una insistencia también en vivir una vida recta. El Señor ha estado hablando de arrepentimiento, ha estado hablando de caminar conforme a sus preceptos. A mí me ha hablado fuerte y esa palabra te la he traído en días atrás, acerca del pecado, acerca de no caminar más en pecado, de reconstruir los muros, de llenar el templo con la gloria del Espíritu Santo. Y tengo la certeza de que el Espíritu de Dios está por levantar y soltar a la iglesia para transformar las naciones. El Señor ha sido muy bueno insistiendo con nosotros en llevar una vida en santidad, en retarnos, en llevar una vida distinta a lo que estamos acostumbrados. Nos ha impulsado a un arrepentimiento genuino de nuestros pecados, que solo se puede lograr a través del Espíritu de Dios, por cierto, quien convence de todo pecado. Él convence de pecado. De pronto empiezo a pensar y yo digo, ojalá me equivoque, pero yo pienso en años atrás en Roberto, que solo venía cual hipócrita a la iglesia, que llenaba un lugar e incluso podía servir, pero que el pecado oculto estaba tan arraigado, tan arraigado, pero con cara de santo. Yo de joven no fui siempre una perita en dulce. Sigo siendo joven, pero ya no tanto. Cuando conocí al Espíritu de Dios, cuando Él vino, rompió las barreras del corazón de piedra, Él abrió mis ojos para toda la basura que había en mi ser. Y eso es diario. Es por eso que diario tenemos que ir a la comunión con el Espíritu de Dios para ser llenos, y podemos caminar de su mano en santidad, podamos caminar de su mano en rectitud delante de Dios. Solo Él convence de pecado. Él está sumamente interesado en que seamos partícipes de la naturaleza divina que Él ha preparado para nosotros, de la vida que Jesús ganó por nosotros en la cruz. Él está sumamente interesado de que todas las promesas las hagas tuyas. Él está sumamente interesado de que digas, úsame a mí, Señor, también. Él está interesado en que hagas uso de los beneficios de la sangre de Jesús que se ha derramado por nosotros. Es un regalo el Espíritu de Dios. Es un regalo. Y muchos podrían pasar días sin siquiera dirigirse a Él. Y Él es quien te ayuda. Él es quien te controla para llevar una vida recta delante de Dios. Él es Dios en esta tierra. Esta clase de vida no la podemos tener sin esa llenura del Espíritu Santo que solo se gana en la comunión con Él. Yo espero que ahí en casa
puedas decir amén y puedas decir en cada declaración: ayúdame a cumplir esto que yo te estoy orando, Señor. Porque el Señor está impulsando a su iglesia, la está llevando a un arrepentimiento genuino, pero es del día a día. Es nuestra responsabilidad ser llenos del Espíritu Santo, ir a su presencia, y entonces esa clase de vida que Él nos regaló, tomarla y vivirla llenos del Espíritu Santo. Déjame decirte algo, iglesia: lo único que necesitas es al Espíritu de Dios. Yo no sé qué necesidad tengas hoy. Probablemente tengas enfermedad en casa, tengas divorcio, tengas tristeza, tengas no sé qué tanto, desempleo. ¿Qué más? A ver, ayúdenme. ¿Qué más puede estar viviendo la gente? ¿Qué viven los adolescentes? Falta de autoestima, tristeza, depresión, no sé, muchas cosas. Lo único que necesitas es al Espíritu Santo. Eso déjame decírtelo. A lo mejor dices: no, pues hoy no van a hablar de sanidad, déjame busco otra iglesia. No, espérate. El Espíritu de Dios es todo lo que necesitas. Es todo lo que necesitas. Traigo ahí una diapositiva, si me ayudas, Luis, porfa. Dice Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores: ahora he concentrado. No está, ¿verdad? No pasa nada, la leo. Ahora he concentrado todas mis oraciones en una, y esa es esta: que pueda yo morir a mí mismo y vivir solo para ti, Jesús. Lo voy a repetir: ahora he concentrado todas mis oraciones en una, y esa es esta. Y repite conmigo: que pueda yo morir a mí mismo, que pueda yo morir a mí mismo y vivir solo para ti, Jesús. Wow. Seguir a Jesús hasta el final, sin fluctuar, cumpliendo nuestra misión, llamado y propósito, solo es posible con el Espíritu Santo de Dios. Él es todo lo que necesitas. Él es todo lo que necesitas. El Espíritu Santo ha puesto en mí una claridad de que cada cosa que salga de mi boca en oración, yo pida de su ayuda para poder cumplirlo, porque no quiero quedarle mal a Dios. No quiero prometerle que voy a buscarle y escribir y decir: yo te voy a buscar todos los días, y no hacerlo. El Espíritu Santo ha puesto en mí esa necesidad de en todo pedirle su ayuda. Quiero tener boca bíblica. Ok, lo escribo y lo digo, pero también digo: Espíritu Santo, ayúdame a tener esa boca bíblica. Ayúdame. Hoy le decía en la mañana que cuando yo lea tu palabra, que cuando la medite, Señor, yo pueda retenerla, yo pueda entenderla, yo pueda tener una revelación para poder hablar a la gente tu palabra, poder tener esa boca como una espada, como lo decían hoy en la mañana. Ayúdame, Espíritu Santo. Sin ti no puedo. De igual forma, si voy al arrepentimiento y siento de verdad ese arrepentimiento, decirle: Espíritu de Dios, ayúdame a no caer más. Y a lo mejor hay gente que pueda estar escuchando de arrepentimiento, de pecado, y diga: ¿cómo no escuchó Alexandra esta conferencia? ¿Cómo no la escuchó? No, si la estás escuchando es para ti. Así que cuando tú piensas así, y si tú ahorita estás cayendo te está cayendo el 20 de que puedes estar pensando así, es tiempo de decir: Espíritu de Dios, abre mis ojos, quita la venda de mis ojos y enséñame lo más profundo de mi corazón. Redargúyeme de pecado, escudriña mi corazón, límpialo, escarba, busca lo más escondido, muéstrame lo que hoy necesito arrepentirme delante de ti. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer.
Vamos a Zacarías. Zacarías 4:6. En la Reina Valera. Traigo casi todos anotados aquí en mi tablet, por si en algunos no me ves buscar, es para irme más rápido. Dice: entonces respondió, capítulo 4 del libro de Zacarías, verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra del Señor a Zorobabel, que dice: no con ejército, dilo en casa, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dilo otra vez: no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, sí, pero también es palabra de Jehová a Roberto, es palabra de Jehová a Alexandra, es palabra de Jehová a Josué, es palabra de Jehová a Isaac, a Luis, es palabra de Jehová a Mariana, a todos los que nos escuchan. Él te está diciendo que necesitas del Espíritu Santo, porque en tus fuerzas no se puede. ¿Qué no se puede, Roberto? Nada. Dice la versión TLA: Dios le está mandando un mensaje a Roberto. Di tu nombre. Dios le está mandando un mensaje a Roberto, y es el siguiente: Roberto, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios todopoderoso y te aseguro que así es. Lo único que necesitas es el Espíritu de Dios en tu vida. El Señor me ha enviado con esta palabra. Eso, Alexandra, sin pena. ¡Vamos! Eso. Es que aquí a los penosos les decimos: órale, en cuanto hay un silencio, vas. Tú empiezas un vamos. Entonces de repente sí, vamos. Entonces, sin miedo, ¡vamos! Lo único que necesitas es el Espíritu de Dios. El Señor me ha enviado con esta palabra, tengo esa certeza. Porque estamos viviendo tiempos en los que no nos podemos dar ningún lujo de confiar en nuestras propias fuerzas. Él nos está pidiendo una vida santa que no podemos prometer en nuestras fuerzas. No puedo mantener mi santidad en mis fuerzas. No puedo mantener mi palabra delante de Dios en mis fuerzas. Solo con el Espíritu Santo llenándome, recordándome día a día que tengo que caminar en rectitud. Y donde me lleve Él, ahí voy. Y yo siempre le digo: Espíritu Santo, toma mi mano. No la sueltes, porque yo soy muy sonso. Si me suelto me pierdo. Agárrame. Y tienes que tener algo bien cierto: el camino del Señor no es carretera de autopista siempre. Hay terreno duro, hay piedras, hay montaña, pero es un paisaje fenomenal. Vas a ir por el paisaje bonito. Vas a ir por el paisaje que te van a envidiar en las fotos. El camino del Señor es perfecto. Así que, Señor, agarra mi mano. En mis fuerzas no puedo. En tus fuerzas, iglesia, vas a claudicar en cualquier momento. ¿Cómo es posible que lleven 291? ¡Wow! 291, y hay gente que ahí está todos los días. Y no falta el que le pregunte a los pastores, Toño y Elisa: ¿cómo le hacen? Se ven tan frescos, es que están guapos. Por eso me junto con ellos, guapo con el guapo. ¿No? Extraño las risas de la iglesia. ¿Cómo pueden? No en sus fuerzas,
es la llenura del Espíritu Santo. Por eso en tus fuerzas puede ser que claudiques, que digas, llevo 30 días y Dios me respondió. Me conecté un día, me respondió y ahí nos vemos. En tus fuerzas no se puede, solo con el Espíritu Santo. Así que Espíritu Santo, te necesito. Por eso empezamos cantando este maravilloso canto, viejito pero sencillo y directo. Te necesito, Espíritu de Dios, tú eres mi fuerza. Necesitamos ser llenos de Él, iglesia. Concentrar nuestra oración en una, que pueda yo morir a mí mismo y vivir solo para ti, Jesús. Morir a mí mismo cuesta trabajo, sí. En tus fuerzas no lo vas a lograr, pero con Él todo se puede. Con Él hoy te va a llevar a lugares que no has imaginado nunca. El Espíritu Santo es esencial para seguir a Jesús. Díselo ahí al que tienes al lado. El Espíritu Santo es esencial para seguir a Jesús. Vamos ahí al Evangelio de Juan, en el capítulo 21, verso 15 al 19. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Di conmigo: sígueme. El Señor le anuncia a Pedro cómo iba a morir. Según la historia, Pedro muere en manos del César Nerón, crucificado. Y aquí se lo anuncia el Señor. Y Él le dice: me amas, te amo, me amas, te amo, me amas, te amo. Qué raro, ¿verdad? Me amas, te amo, me amas, te amo, me amas, te amo. ¿De qué se trata esto? Yo quiero decirte que esta predicación el Señor me la dio hace año 3 meses, año 4 meses. Se llama Yo solo no puedo. Y yo decía: ¿qué predico, Señor? Y Él me decía: tú solo no puedes, tú solo no puedes. Y yo decía: pero repetir está medio chafa, ¿no? Tú solo no puedes, tú solo no puedes. Yo dije: pues va. Así que no es igual, aunque probablemente te vaya a sonar, pero algo que sí tengo bien cierto es que esta palabra hoy tiene que llegar a alguien, y de eso se encarga el Señor. Así que yo sé que el Espíritu de Dios te está hablando. En esta palabra tenemos que profundizar para entender lo que está pasando con Pedro y Jesús. ¿Por qué dice Jesús: me amas? Y Él dice: te amo. Y otra vez: me amas, te amo, me amas, te amo. En nuestro español es complicado explicarlo sin ir al idioma original, que es el griego en el que está escrito el Nuevo Testamento. Porque está hablando de diferentes niveles de amor, de diferentes tipos de amor. En el Nuevo Testamento, que está escrito, repito, en griego, Jesús utiliza para amor esta palabra, ágape. Y ágape del griego dice: término griego empleado para describir el amor en su más elevada y sublime acepción. Es el amor que no se preocupa por recibir, sino por dar. Nos volvemos objetos de este amor independientemente de nuestros méritos y obras. El que agapa, el que tiene amor ágape, antepone los deseos del ser amado antes que los suyos.
Antepone las necesidades del ser amado antes que las suyas. Renuncia a sus propios sueños y deseos por los del ser amado. Da la vida por el ser amado. ¿Qué nivel de amor? ¿Qué nivel de amor? Y es el que le pregunta a Jesús: Pedro, ¿me agapas? Pero Pedro utiliza otra palabra distinta en el griego para amor. Hay varias para describir el amor en griego, y aquí se usan esas dos. Ágape es el que le pregunta el Señor: Pedro, ¿me agapas? Y Pedro dice: te fileo. Y fileo es ser aficionado a, preocuparse con afecto, estimar, encontrar placer en, sentir una atracción personal fuerte por alguien. Es un amor sin devoción total. Finalmente, fileos es amor. Por eso es que en nuestra traducción es complicado no poner amor en ambas partes, porque en algunas traducciones tú puedes encontrar: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice: Señor, tú sabes que te quiero. Y se oye como muy brusco. Se oye como que en español no es lo mismo. Yo podría decirle a alguien te quiero, pero decirle te amo, yo sé que eso me compromete a algo más, ¿verdad? ¿Sí o no, niños? ¿Verdad? A su edad sí la piensan, ¿no? Yo a mi edad yo puedo decirle: Barme, te amo, bro, con el corazón. Pastor, te amo. Fer, te amo. Dani, Marianita, Alexandra, las amo. Equipo, los amo. Pero cuando eres soltero, cuando eres chavo, no está tan fácil, ¿verdad? Se puede malentender. Entonces dices te quiero, pues ese es bajito, ¿no? Por eso es que hay que ir al griego, al original en esta palabra. Finalmente, fileo es amor. Es amor, pero sin la devoción que el amor ágape lleva. Es amor, pero sin la devoción que el amor ágape lleva. Si lo leemos con estos términos, quedaría más o menos así: Simón, hijo de Jonás, ¿me agapas? Es decir, Simón, hijo de Jonás, recuerda que es Pedro. Simón, hijo de Jonás, antepondrías mis deseos antes que los tuyos. Le preguntaría a Jesús. Pedro, ¿me agapas? Antepondrías mis necesidades, dice Jesús, antes que las tuyas, Pedro. Pedro, ¿me agapas? ¿Renunciarías a tus propios sueños y deseos por cumplir los míos? Eso es lo que está preguntando. Finalmente podría decir Pedro: ¿darías la vida por mí? ¿Morirías por mí? Esa es la pregunta que está haciendo Jesús, y es la pregunta que te está haciendo hoy el Señor. Pero antes de atreverte a decir: sí, Señor, yo muero por ti, yo doy todo, yo sí, espera, y no dejes la palabra de hace unos momentos. No te atrevas sin antes pedirle al Espíritu Santo que te ayude a cumplir. Es una estatura de amor sublime el amor que aquí pide el Señor. El Señor está poniendo un estándar muy alto. Pero Pedro no puede comprometerse con esa clase de amor. Señor, sabes que te amo, pero no puedo prometerte lo que tú me pides. Pedro, ¿me agapas? Pedro, ¿me agapas? ¿Morirías por mí? ¿Antepondrías mis cosas antes que las tuyas? ¿Antepondrías mis sueños antes que los tuyos? Pedro, ¿me agapas? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te fileo. Te amo, pero no puedo llegar a ese nivel. En el verso 17 vemos que Pedro se entristece, y no es por la insistencia de Jesús, sino porque la tercera vez la pregunta de Jesús ya no es ¿me agapas? El Señor baja ese estándar para que Pedro pueda comprometerse y le dice: Pedro, ¿me fileas? Y entonces Pedro le dice: Señor, tú todo lo sabes, te fileo. El corazón de Pedro ahí se entristece ahí el corazón de Pedro mucho, porque no puede comprometer más allá, no puede comprometer más que un amor fileo. Te fileo, le respondió las 3 veces.
Déjame decirte qué es lo que yo veo aquí. Un hombre honesto, un hombre que no es hipócrita. Porque yo si te preguntara, a ver, de los 12 discípulos, ¿quiénes son los 3 villanos? Y todos vamos a responder lo mismo. El número 1, ¿quién es? Judas. Número 2, Pedro, porque lo negó. Y número 3, Tomás, porque no creyó. Yo veo aquí un Pedro honesto, que no quiere fallarle a su Señor. Las 3 veces el Señor no le niega el llamado. Pedro, ¿me amas? Te fileo, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Te fileo, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me fileas? Te fileo, apacienta mis ovejas, Pedro. No le niega el llamado. Y déjame entrar un poco en el contexto de esta historia, porque tú tienes que conocer las intenciones de Pedro para que tú entiendas que no lo puedes lograr tú solo, que el Espíritu de Dios es necesario en nuestro ser. La llenura del Espíritu de Dios es necesaria para que caminemos bajo los preceptos del Señor, bajo rectitud, bajo santidad, para que vivamos en arrepentimiento genuino, para que vivamos en una santidad y para que vivamos claros de lo que el Señor quiere para nuestra vida y entonces cumplirlo día a día, llenos del Espíritu de Dios. Solo así. Y a mí me encanta este ejemplo. Ahí en Mateo 26 está el contexto de las intenciones de Pedro. Pedro le dice en el verso 31, verso 26, capítulo 26, verso 31. Eso, vamos. Entonces Jesús les dijo, escucha, todos vosotros, les está diciendo a sus discípulos, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche. Está hablando con 11 de sus discípulos. Todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. El verso 32 dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, Señor, yo nunca me escandalizaré de ti. Nunca, yo nunca. Pedro ahí arrebatado. El Señor le está diciendo, se van a escandalizar, y él dice, Señor, yo nunca. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te voy a negar. Aunque me sea necesario morir contigo, no te voy a negar. Y todos, escucha, todos los discípulos dijeron lo mismo. Tú dirías, qué fidelidad la de todos, wow, qué equipazo. Realmente eran bien intencionados, realmente lo sentían, realmente lo decían, realmente se creían capaces de poder hacerlo. Acto seguido el Señor va al Getsemaní, donde es apresado, y el Señor va angustiado y triste a entregar su voluntad al Señor. Y se lleva a Pedro, a Jacobo y Juan y dicen, velen conmigo. Se aparta a orar el Señor y cuando regresa los encuentra dormidos. Los mismos que dijeron, nunca nos escandalizaremos, yo nunca te dejaré, no te negaré, no pudieron orar por él 1 hora. Y el Señor estaba angustiado, estaba por entrar al camino de la muerte. Como recordarás, la conferencia pasada, yo te explicaba un poco del regimiento que llevaron los soldados romanos y la policía del templo para apresar a Jesús. 600 soldados romanos, no puede ser, armados, más la policía del templo. Qué impresionante. Y el Señor está ahí con sus 11 discípulos. Y 3 que no pueden orar más de 1 hora por él,
Y él dice, ya descansen, ya. Llegó la hora. Recuerda, ten presente que minutos antes los discípulos le dijeron, aunque me sea necesario, moriré contigo, no te negaré. Y probablemente a ti te ha pasado. Prometes orar, prometes no pecar más, prometes seguir a Jesús siempre, sin titubear, prometes congregarte, prometes una ofrenda, lo que sea, pero en tus fuerzas no puedes. Necesitamos al Espíritu Santo y su llenura en nuestra vida para poder cumplir cada palabra dada al Señor. Así que imagina tal persecución. El momento en el que Jesús es apresado, hay persecución. Los discípulos, no, la gente que seguía a Jesús, los cristianos que no se llamaban cristianos ahí, los que seguían a Jesús no podían andar así nada más porque sí en cualquier territorio. Eran perseguidos. Hay una persecución fuerte y finalmente apresan a su maestro, apresan al Señor. Pedro ve llegar a todo este ejército de más de 600 personas. Él saca la espada y defiende a su Señor. Corta la oreja del siervo del sumo sacerdote y el Señor lo detiene. ¡Hey! Esto tiene que pasar. ¿No se dan cuenta? Sana la oreja del siervo del sumo sacerdote, le crece. Para ahí la masacre, porque eso se hubiera puesto color de hormiga, como dicen por ahí. Y se llevan al Señor. Quiero que veas las características de la persona de Pedro. Pedro no se echó para atrás. Pedro no salió corriendo. Ante un destacamento de más de 600 hombres armados, él se atrevió a sacar su espada y defender a su Señor. Yo veo aquí un Pedro aguerrido, un Pedro fiel, un Pedro fuerte, un hombre que había jurado lealtad y pretendía cumplir cada una de sus palabras. Él no quería fallarle a su Señor, no pretendía hacerlo. Cuando él dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. En verdad él quería cumplir su palabra. Él en verdad quería cumplir su palabra. Como yo sé que tú y yo podemos orar y prometer cosas al Señor con una buena intención, pero déjame decirte una vez más, y te lo voy a repetir todas las veces que sea necesario, necesitamos la llenura del Espíritu de Dios, ese control absoluto sobre nuestra vida y sobre nuestro ser, y cada acto que sea para el Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, controla mi vida. Lléname, Espíritu Santo. Lléname, Señor. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, iglesia. Los discípulos salen huyendo. Finalmente apresan al Señor y salen huyendo. Cuando la persecución estaba en su punto, los discípulos, los que dijeron, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, salieron huyendo. 11 contra más de 600 hombres armados. Patitas, ¿para qué las quiero? Y el Señor ahí iba. ¿Y sabes quién iba detrás de él? Pedro. Dice el verso 57 del capítulo 26 de Mateo: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos. Pedro seguía insistiendo. Él quería cumplir su palabra. Hasta el patio del sumo sacerdote. Entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin, dice el verso 58. Mas Pedro le seguía de lejos. Él insistía, él no quería fallarle a su Señor. Estaba preocupado por su Señor. Quiero hacerte notar que Pedro es fuerte, que Pedro va más allá, que él tiene intenciones firmes, que él prometió y quería cumplir.
Ya habían agarrado a su maestro, entonces la persecución empieza mucho más fuerte contra los cristianos. Pero Pedro siguió y siguió y siguió. Todos huyeron, pero Pedro seguía. Era decidido, era fuerte, era un hombre que quería seguir a Jesús. Pasara lo que pasara, era su intención. Mas Pedro le seguía de lejos, dice el verso 58, hasta el patio del sumo sacerdote. Ahí entregarían a muerte al Señor Jesús. Entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y empieza una situación que todos conocemos, la negación de Pedro. ¿Qué fue lo que vio Pedro en ese patio del sumo sacerdote? En ese patio, de Caifás. ¿Qué fue lo que vio? Fue testigo de cómo lastimaban a nuestro amado Señor. Fue testigo, sus ojos vieron cómo abofeteaban al Señor. Y la gente gritaba: merece la muerte, merece la muerte. Le escupían en el rostro a Jesús. Pedro estaba siendo testigo de cómo le daban de puñetazos en el rostro a Jesús. Lo abofeteaban, lo daban puñetazos, le pusieron una corona de espinas, se burlaban de él. Y todo esto fue por ti, por mí, Lo menospreciaron y lo humillaron vilmente, y de todo Pedro estaba siendo testigo. Lo encapuchaban y lo golpearon diciendo: profetiza, a ver quién te pegó. Le injuriaban. Esto es ofender a alguien con hechos o insultos, atentando contra su dignidad, contra su honor, contra su credibilidad, especialmente cuando se hace injustamente, como se hizo con mi Jesús. Y Pedro fue testigo de todo. Y Pedro amaba a Jesús. Esto es antes de que Jesús le preguntara: ¿me agapas? Pedro estaba ahí, ya no sabía qué hacer, me puedo imaginar. Estaba sentado fuera en el patio. De pronto se le acerca una criada, dice la palabra en el verso 69, diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Y sabes qué contestó Pedro, el que dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré? ¿Sabes qué contestó? Todos lo saben, yo sé. Dice: él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, empezó a huir. Le vio otra y dijo a los que estaban allí: también ese estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Él juró: no conozco al hombre. Imagínate ver tal masacre y sentirse en medio de una bomba. Entró en pánico, lo puedo pensar. Él negó otra vez con juramento, y un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir. Él que empezó a quererse camuflajear con ellos, empezó a jurar y dijo: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo 3 veces. Pedro, el que había dicho: no me escandalizaré, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Si es necesario morir contigo, Señor, no te negaré. Aunque fuera necesario morir contigo, no te negaré. En el Evangelio de Lucas, esta misma parte menciona que el Señor ve a Pedro, sus rostros cruzan miradas y Pedro empieza a llorar porque se acuerda de lo que le dijo el Señor: antes de que cante el gallo 3 veces me negarás. Y él se acuerda de que ha fallado a su palabra con todas las letras en mayúscula, así como tú y yo fallamos constantemente. O para no ofenderte, lo voy a poner en mi persona: así como yo fallé y he fallado muchas veces, prometiendo cosas, hablando cosas, atreviéndome a hablar cosas en oración, prometer cosas,
y no cumplirlas. De pronto cae el 20. Tú decías: me arrepiento de todo pecado, me arrepiento de todo pecado, pero vuelvo a caer. No, pero si lo prometí hoy en la mañana. ¿Te identificas? Tenía intención, toda la intención. Pedro no era mal hombre, pero le hacía falta algo: la promesa del Espíritu de Dios, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Pedro lloró amargamente, dice la palabra de Dios. Él se acordó de las palabras en cuanto sus ojos vieron los ojos del Señor. Se acordó: ¿qué acabo de hacer? Acabo de negar a mi Señor. Y es lo que hacemos cada vez que pecamos. Pisoteamos su sangre. Es cada vez que vivimos un día sin el propósito que Él forjó para nosotros, por nuestros propios caminos, pisotear sus planes. Y Pedro se da cuenta y dice: ¿qué he hecho? Se entristeció. Él era un hombre que se creía decidido a poder seguir a Jesús hasta la muerte. Él creía que podía. Llegó lejos en sus fuerzas, pero no lo suficiente. Dice la palabra que ninguno de los que siguieron a Jesús estaba con Él cuando murió, excepto el Evangelio de Juan. Dice que Juan, María, la madre de Jesús, María Magdalena y la esposa de Caifás, los únicos que estaban ahí debajo de la cruz. Todos los demás, los cientos que seguían a Jesús, sus discípulos y los cientos que le seguían, le vieron morir de lejos. Le vieron morir de lejos. Todos salieron huyendo, unos por temor, unos en tristeza, otros decepcionados. Dice Lucas en el camino de Emaús que decían: nosotros creíamos que Él era el que iba a venir a redimirnos. Iban decepcionados. Nadie había entendido que eso tenía que pasar. Ponte un momento en los pies, en los zapatos de Pedro. Traicionas a Jesús, a tu maestro, y de pronto muere. ¿Qué podría estar pensando Pedro? Murió mi Señor. ¿Cómo quisiera tener una oportunidad más para pedirle perdón? ¿Cómo quisiera tener una oportunidad para pedirle disculpas? Para arrepentirme de que le he negado, de esta tontería que he hecho, para arrepentirme de mi pecado. Como quisiera una oportunidad más. Puedo imaginar que Pedro pensaba así. De pronto el Señor resucita. El Señor murió por ti que me estás viendo, por amor a ti. Si sufrió cada bofetada, cada puñetazo, lo hizo por ti que me estás viendo, por amor a ti. Y él pensaba: esto es por Daniela, esto es por Josué, esto es por Isaac, esto es por Mariana, esto es por Roberto. Él pensaba en ti. Él te conocía por tu nombre y él sabía por quién lo estaba haciendo. Y resucita el tercer día. Las mujeres son las que van y descubren que no hay nadie en la tumba, y van y le platican, van y corren hacia los discípulos. Y cuando se entera Pedro que la tumba está vacía, sale corriendo. Yo puedo imaginar que, aunque la Biblia no lo diga, puedo imaginar que era ese sentimiento de querer tener una oportunidad más con Jesús para arrepentirse, el que lo impulsó a correr para buscar a su Señor. Y ahí va Juan tras de él. El Señor, cuando resucita, va y busca a toda su grey, a todos los que le seguían. Dice Corintios que Él fue por 500 al mismo tiempo. Omnipresente. 500 al mismo tiempo, Jesús resucitado. Puedes ver el ejemplo de Caifás y su compañero en el camino de Emaús.
Y puedes ver también en la parte donde están Pedro con otros discípulos pescando en Juan 21. Dice el verso 3 de Juan 21, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también. Y fueron, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Sabes por qué? Porque el Señor los había llamado a ser pescadores de hombres. Los sacó de la barca como pescadores y los llevó a una vida para ser pescadores de hombres. Pero ellos no entendieron que iba a venir el Señor nuevamente y volvieron a lo que eran antes y no hubo fruto. De pronto, en la orilla del mar hay una persona y les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Estoy leyendo el verso 5 del capítulo 21 de Juan. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron, no. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y mientras la estaban echando, el discípulo a quien Jesús amaba recordó esa escena, recordó las historias y dijo, es el Señor. Y en cuanto habló eso, Pedro se ciñó, se vistió sus ropas y se aventó y fue hacia su Señor. Una oportunidad más, Señor. Pero llega y no le dice nada. El Señor no les estaba pidiendo de comer, el Señor ya les tenía un pescado ahí. Y les dijo, traigan lo que han pescado. Y nadie se atrevía a decir nada. Dice que regresando, el verso 9, dice, al descender a tierra vieron brasas puestas, un pez encima de ellas y pan. Y una vez terminada esta comida, se da la plática que te cuento de Pedro y Jesús. Pedro, ¿me agapas? ¿Darías todo por mí? Pedro, ¿morirías por mí? Él respondió, te fileo, porque no quería atreverse nuevamente a decir que podía dar todo por él. Él ya se había dado cuenta que él no puede solo, que en sus fuerzas no puede. Pedro ya se había dado cuenta que no podía prometer de más. Él dijo, si no pude cumplir antes, ¿qué cambia ahora? Pedro, ¿me agapas? Señor, te fileo. Es decir, sí te amo, pero no quiero comprometerme a tal clase de amor porque ya vi que no puedo. Efectivamente, no podemos en nuestras fuerzas. Si no, vamos a terminar siendo los mismos hipócritas. Él sabía que no podía. Aquí es todo lo que puedo, Jesús. Pero él amaba a su Señor. ¿Cuántos hay conectados que han prometido agapar a Jesús y no han podido? Y han desertado de las iglesias y han desertado del llamado. ¿Cuántos de tus hijos hay fuera de la iglesia, pero que una vez los viste en devoción por el Señor? Porque la comunión del Espíritu Santo me es necesaria. La llenura del Espíritu de Dios me es necesaria. Y Efesios 5 dice, antes sed llenos del Espíritu Santo, no de vino, que los controle el Espíritu de Dios, que les ayude a seguir a Jesús, el Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios escarbe en su corazón y quite la maleza para que tengas un corazón limpio para tu Jesús. Y entonces le puedas agapar. Cuando llegue el día de Pentecostés, pasa algo extraordinario. Había un antes y un después. Hay en la palabra un antes y un después de los discípulos. Y quien hace esa brecha es el Espíritu Santo. Antes tú puedes ver que no entendían parábolas. Antes podías ver a un Pedro negándole. Aún podías ver a los otros discípulos prometiendo que no se escandalizarían
y salieron huyendo. Pero cuando vino el Espíritu Santo, el cual el mismo Jesús, antes de ascender al cielo, una vez que había resucitado, les prometió, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa, que ¿quién es? El Espíritu Santo. Que esperaran al Espíritu Santo de Dios, el cual les dijo: oísteis de mí la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No se aparten de Jerusalén. El verso 8 de Hechos 1 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, partió. Él les dijo: solo con el Espíritu Santo, espérenlo, solo con Él van a poder ser mis testigos por todo el mundo. Sin Él no van a poder. Iglesia, el Señor quiere usarte. El Señor quiere sacarte de tu encierro para llevar la palabra de Dios por todos los medios posibles. Aviva México, aviva México. ¡Aviva México! Hay un tiempo que viene que nos va a asombrar de tal manera, pero necesitamos estar dispuestos. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. La diferencia la hace Él. En el día de Pentecostés, el Espíritu de Dios sorprendió solo a 120 de los 500 que fue el Señor al mismo tiempo. Solo 120 acudieron al llamado y esperaron. Y esos 120, dice el verso 2 de Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Llenó esa casa de su gloria. Se les aparecían lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Era el Espíritu de Dios habilitándolos para ir a compartir el evangelio a todo el mundo. Hablaban diferentes idiomas y fueron, dice el verso 4 del capítulo 2 de Hechos, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La diferencia la hace el Espíritu Santo. El mismo Jesús lo dijo: no se aparten, espérenlo. Espíritu de Dios, yo quiero ser lleno de ti. Lléname, Espíritu de Dios, día a día. Espíritu Santo, ayúdame a todos los días tener necesidad de ti. Ayúdame a sentir una necesidad todos los días, tal sed y tal hambre de ti, que yo no pueda contenerme de correr a buscarte. Que temprano te buscaré, te encuentre ya despierto. No que te encuentre ahí a medio, no, que ya te encuentre hablándole, que ya te encuentre deseándole, que ya te encuentre con una palabra de Él, para recibir palabra de una pareja llena del Espíritu Santo, con una dirección puntual para la iglesia del 2021. Solo no puedo, en mis fuerzas no puedo. Sed lleno del Espíritu Santo es lo que necesito. Cuando esto pasa, Pedro se levanta y predica, y dio tal palabra que 3,000 se agregaron a la iglesia en ese instante. Pedro lleno del Espíritu Santo. Pedro lleno del Espíritu Santo pudo hablar de Jesús sin titubear. Ya no le negaba.
Déjame decirte que cuando Jesús murió y resucitó, la persecución no terminó. La persecución era aún mayor. Los cristianos, los del camino, eran más perseguidos que nunca, porque habían matado a Jesús, pero no entendían cómo había ahora miles que lo seguían y lo proclamaban sin miedo, cuando ya habían crucificado a su Señor. ¿Qué más, Señor? ¿Qué más señal para aterrorizar a alguien necesitan? Y ya se multiplicaron. Y la persecución siguió y siguió y siguió. Los discípulos hacían maravillas bajo la llenura del Espíritu Santo. Él puede sanar a tu hijo. Y esa es la palabra de Dios, que impondrás manos y los enfermos sanarán. Necesitas al Espíritu Santo. Él es el Espíritu de vida. Pídelo hoy. Pídelo hoy y ora por tu hijo, ora por tu hija. Necesitas a Él para sanar de ese corazón roto que tienes, de esa vida tan putrefacta que llevas. Lo necesitas a Él. Necesitas decirle hoy: lléname, Espíritu Santo. Iban Pedro y Juan caminando, y antes del templo que se llamaba La Hermosa, ven a un cojo pidiendo dinero y le dicen: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Y se levanta y empieza a brincar y empieza a danzar, y entran al templo y todo el mundo reconoce que es el cojo de la entrada. Y empiezan los que se escandalizaban y los que no estaban de acuerdo. Están predicando de Jesús. Hagan algo. Están predicando de Jesús. Y los llevan presos. Estoy a nada de terminar. En Hechos, capítulo 4, allá adelante, en el verso 8, ellos están presos, Pedro y Juan. La persecución está con todo. Ellos están en peligro de muerte. No los apresaron solo para intimidarlos. Querían acabar con todos los del camino, con todos los cristianos. Pero Pedro, ahí preso, testificó de Jesús. En medio de una sentencia de muerte, de una situación no favorable para ellos, su seguridad estaba comprometida. Él dice, el verso 8, que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio. Y está hablando a mucha gente que estaba en contra de todos ellos. Sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre, el cojo, está en su presencia ahora sano. Ya no le negó. Ya no le negó. ¿Cuál es la diferencia? La llenura del Espíritu de Dios. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, viendo el denuedo de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, dice el verso 13, se maravillaban todos y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sabes qué es denuedo? Denuedo es osadía para hablar. Es una expresión sin reservas, no me guardo nada. Es libertad de palabra con franqueza. Es valor entusiasta. Ya no había temor en él, sino que había el denuedo del Espíritu de Dios, un valor sobrenatural. El denuedo es lo opuesto a la cobardía, es lo opuesto a la timidez y al temor. Él ya no tenía miedo de negar, de hablar de Jesús. Ya no tenía temor.
Él quería testificar con todas las letras en mayúscula: escuchen todos ustedes, Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, Él ha sanado a este hombre. Sí, emocionate. La gente no quería que se divulgara el nombre de Jesús. Y decían: ¿vieron el denuedo que tienen? No tienen miedo. No los atemorizamos con la muerte de su maestro. Habían ganado ya mucha gente ya les apoyaba. Y entonces les llamaron e íntimamente, dice el verso 18, intimaron que en ninguna manera, esto ya lo dijeron bajito, esto ya lo dijeron entre nosotros, si los querían juzgar en un público grande, pero este arreglo ya lo quisieron hacer one on one, uno a uno, y les dijeron: en ninguna manera hablen ni enseñen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan les respondieron: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron amenazas sobre de ellos. Puestos en libertad, dice el verso 23, vinieron a los suyos, se congregaron con todos los demás y les dijeron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Nos amenazaron, nos dijeron que no podíamos predicar de Jesús. Hay amenazas sobre nuestra cabeza. Y la iglesia se levantó a orar. Llegó entonces una tipo pandemia que quiso encerrar a la iglesia y callarle la boca. No hablen más de Jesús, enciérrense llenos de temor, no salgan más y hablen solo de su enfermedad. No, esta iglesia, ¿sabes lo que hizo? Oró al Señor y dice el verso 29, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, es decir, sin temor, con osadía, con franqueza, con valor, sin cobardía, sin timidez, que con todo denuedo hablemos tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos, absolutamente todos, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No podían más callarse, porque el Espíritu Santo, cuando te llena, es un fuego que no puedes apagar, que no puedes resistir, que dices: hay un problema, tengo que ir y hablar de Cristo. Que te encuentras con alguien con miedo y tienes que hablarle de fe. Eso es estar lleno del Espíritu de Dios. Que tienes la valentía, como nuestros pastores, de hablar la palabra completa, el evangelio completo. Aquí no se habla nada más de que te va a ir bien. Aquí no se habla solo palabra de ánimo. Aquí se predica de todo, porque el Señor necesita una iglesia entendida y en un caminar recto, en un arrepentimiento genuino, para poder ser usada para este tiempo. Este es el tiempo para el que nacimos. Necesito ser lleno del Espíritu de Dios. El Espíritu te desea. El Espíritu te desea ardientemente. Esta palabra es el Espíritu de Dios diciéndote: me necesitas. Búscame. 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 Porque Pedro no pudo sin el Espíritu Santo.
y fue aguerrido. Un hombre que se atrevió a sacar una espada en frente de más de 600 hombres, soldados romanos, para defender a su Señor. Tiene que haber sido un hombre muy valiente, pero ni él pudo. Solo con el Espíritu Santo se atrevió, porque la llenura del Espíritu de Dios le dio el denuedo para nunca echarse para atrás, hasta el punto de haber muerto por Jesús. Él nunca le negó, le fue fiel hasta el final. Como dice Apocalipsis, no amó la vida tanto. No amó la vida tanto como para temerle a la muerte. Úsame, Señor, así tenga que morir hablando tu palabra hasta el último de mis días. No sé cuántos me queden, pero Señor, ayúdame a tener un hambre genuina de ti todos los días de mi vida para poder servirte. En las epístolas que Pedro escribió, dice: yo, Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Él ya no le pertenecía a él. Él era controlado. Efesios 5. Acuérdate, no os embriaguéis con vino. Llénate del Espíritu de Dios, que te controle al punto de que seas su esclavo, de que puedas ser llamado esclavo fiel. Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño. Y dice Pedro: esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. No hizo acepción de personas. Estoy leyendo 2 de Pedro 1:1. El verso 2 dice: que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, mediante su divino poder, el Espíritu Santo. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. El mismo Pedro lo escribió después: yo, Pedro, esclavo, quien ya no me pertenezco. Yo, Pedro, que ahora soy controlado por el poder de Dios. Yo puedo testificarles que mediante el Espíritu Santo, su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir en rectitud, para vivir apegados a Jesús, para vivir una vida con propósito. Él es todo, Él es todo, Él es todo lo que necesitamos. Espíritu de Dios, levanta tus manos ahí. Otra vez es bien tarde. Espíritu Santo, te amo. Ven y lléname. Ven y lléname. Espíritu de Dios, pon en mí un fuego que no pueda contenerlo. Un fuego y un hambre y necesidad por buscarte. Ponla en mí, Señor, todos los días. Y todos los días ayúdame a seguir a Jesús hasta el final. Todos los días lléname, Espíritu de Dios. Redarguye de pecado mi vida. Escarba en mi corazón. Saca lo que no te agrade. Escudriñame. Ve las intenciones de mis pensamientos y cada vez hazme saber cuando voy en mal camino. Ayúdame a ser un fiel y leal seguidor de Jesús. Ayúdame a permanecer siempre en mi iglesia, a amar y atesorar a mis pastores, a atesorar y a honrar la casa y la tierra en la que Dios me ha plantado. Solo contigo puedo hacerlo.
Espíritu de Dios, te necesito aquí. Ayúdame, Señor, a vivir una vida en santidad. Que Jesús se agrade, que el Padre se agrade y que tú te agrades de verme. Que sonrías al mirarme, como dice la canción. Que sonrías al oírme. Ayúdame, Espíritu Santo, a ser mejor hombre para mi casa. Ayúdame, Espíritu de Dios, a ser el hombre que mi esposa necesita. Ayúdame, Espíritu de Dios, a ser el esclavo de Jesús que México necesita. Ayúdame, Espíritu de Dios, a ser el siervo de Dios que mis pastores necesitan. Ayúdame a tener excelencia en el servicio. Ayúdame, Señor, a buscarte todos los días de mi vida. Pon un fuego que no pueda contenerlo. Y te pido, como te pidió la iglesia primitiva, pon un denuedo en nuestros labios. Pon un denuedo en nuestra boca para predicar de ti, Jesús. Espíritu de Dios, yo te pido que pongas la necesidad en cada uno de los que estamos aquí. La necesidad de ti en cada uno de los que ven esta transmisión. Si tú estás conectado, no sabías hacia dónde hacerte, no tenías solución a tu problema, hoy te digo, el Espíritu Santo es lo único que necesitas. Que Dios te bendiga.